Hola amigos, buenos días. Espero sinceramente que nunca tengas que hacer uso de lo que te voy a comentar en este vídeo, porque es algo práctico, pero al mismo tiempo hay que reconocer que es muy desagradable. Te voy a explicar paso a paso lo que tienes que hacer si tu perro empieza a convulsionar. Qué es lo que tienes que hacer, qué le tienes que dar, cómo tienes que comportarte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. Lo primero y principal, obvio y de cajón, mantén la calma. No vas a hacer nada si estás nervioso o nerviosa. Fundamental, cálmate. Cálmate, no vas a conseguir nada con nervios. Aleja de la habitación donde se encuentre tu animal a otras posibles mascotas que tengan, perros y gatos, y sobre todo a los niños. Más que nada, porque es malo para ellos que vean esta situación y porque te van a entorpecer la labor que vas a tener que hacer a partir de ahora. Retira, sobre todo, cualquier tipo de objeto con el cual pueda dañarse tu perro. Desde la clásica mesilla que está delante del sofá que acaba en canto y que se puede dañar, a cualquier mueble que el perro involuntariamente, mientras convulsione, pueda golpearse y hacerse mucho más daño. Te recomiendo que si la convulsión está provocada por un ataque epiléptico, que va a ser lo más común en la mayoría de casos, pues bajes la intensidad de la luz, dejes la habitación en penumbra, bajes las persianas prácticamente al máximo, que no haya una excitación de tipo lumínico a través de sus ojos, que su sistema nervioso no reciba ningún tipo de estímulo. Quédate al lado del perro, vigilando, acariciándolo suavemente. No es necesario que hagas nada ni que lo fuerces ni nada, el animal va a convulsionar. Por lo general, la mayoría de convulsiones remitirán en pocos minutos, de verdad, en pocos minutos. Después verás que el animal, cuando baja la intensidad de estas convulsiones, pues se va a notar como muy perdido y aturdido. No conviene en estos casos que lo atosigues, simplemente mantente cerca de él, que el perro te vea, pero piensa que él va a estar completamente desconcertado e incluso puede interpretar algún tipo de acaricia y demás como alguna agresión. El animal no sabe dónde está, no sabe qué le ha pasado, ha perdido completamente la noción de las cosas y puede estar muy desorientado. Si la convulsión ha sido muy fuerte o está siendo muy fuerte y te asustas y necesitas relajarlo, pues puedes tener en casa una serie de medicamentos que utilizamos los veterinarios, como son que tu veterinario te habrá recetado el diazepam o bien el fenobarbital si tu perro ya está diagnosticado previamente de epilepsia. El fenobarbital funciona muy bien y es lo que damos para evitar que se den estos ataques. Posiblemente te haya dado el ataque porque te haya saltado la medicación con fenobarbital. Si es de las primeras veces y no tienes diazepam de veterinaria, puedes utilizar el diazepam de humana. Para dar el diazepam que tengas en casa de humana, piensa que primero la pastilla que tenga la tienes que machacar muy bien, muy bien, y diluirla o administrarla con jeringa por boca con 1 o 2 mililitros de agua. Cuidado cuando la des, esto es solamente en casos muy extremos y que estés muy asustado por la forma que está teniendo la convulsión. Y la dosis a la cual tienes que dar el diazepam es de 0,5 miligramos por kilo. Es decir, que si tu perro pesa, por ejemplo, 10 kilos, le tendrás que dar 5 miligramos de diazepam, que, pues bueno, hay pastillas de 2,5 miligramos, pues con 2 pastillitas de 2,5 miligramos de humana, bien pachacado, sería la dosis para el perro de ese peso. Pero ya te digo, esto es solamente en casos extremos de que te sientas muy perdido o perdida con la situación como se está desarrollando. En cambio, si sabes que tu perro tiene las convulsiones por algo que ha comido o que ha ingerido o que te han envenenado, no va a ser conveniente en ningún caso que le des diazepam. El diazepam solamente lo utilizamos para calmar las convulsiones asociadas a un cuadro de epilepsia, ataque epiléptico agudo grave. Y esto es un poco las consideraciones y consejos que os tenía que dar en este vídeo, ¿de acuerdo? Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.